Hola, soy tu profesor de matemáticas de todosobresaliente.com y en este vídeo vamos a hablar de las sucesiones geométricas, ¿vale? Si el primer vídeo que es de sucesiones, si no has visto antes los conceptos básicos o la sucesión aritmética, te recomiendo que lo veas, tienes el enlace en la descripción. Si estás seguro de que es este el vídeo que tienes que ver, pues nada, vamos a ello. Una sucesión geométrica, vamos a hablar qué es y su fórmula, la fórmula del término general y la fórmula de las sumas, ¿vale? ¿Qué es una sucesión geométrica? Una sucesión geométrica es aquella cuyos términos se van obteniendo multiplicando por un número el anterior. A ese número se le llama razón. Por ejemplo, la serie 1, 2, vamos a llamar la serie A, pues sería 1, 2, 4, 8, 16. ¿Cuál sería el siguiente? Pues 32. ¿Qué estamos haciendo? De aquí a aquí, ¿qué hemos hecho? Pues multiplicar por 2. De aquí a aquí, ¿qué hemos hecho? Multiplicar por 2. De aquí a aquí, ¿qué hemos hecho? Multiplicar por 2. Esto sería una sucesión geométrica, ¿vale? Cuyo primer término sería 1 y cuya razón, que se suele nombrar como R, pues en este caso es 2. ¿Vale? Así de simple. Una sucesión geométrica es una serie de números que se obtiene el anterior multiplicando por un número que se llama razón. Otra sucesión, por ejemplo, si ahora vamos multiplicando pues de 3 en 3. Vamos a poner que el primer término es igual a 1 y que la razón es 3. Pues sería 1 por 3, 3 por 3, 3 por 3, 9, 9 por 3, 27 y así, ¿vale? Estos son ejemplos sencillitos de progresiones geométricas. La razón también podría ser un número menor que 1. Por ejemplo, si el primer término fuera 1 y la razón fuera un medio, o 0,5, pues entonces la sucesión sería 1, un medio, si multiplicamos un medio por un medio sería un cuarto, si multiplicamos un cuarto por un medio sería un octavo, si multiplicamos un octavo por un medio sería un 16avo y así, ¿vale? Todos esos son ejemplos de progresiones geométricas que quedan definidas con el primer término y la razón para ir construyendo los n primeros términos, los términos que sean de la sucesión geométrica, ¿vale? Vamos a ver ahora la fórmula del término general. El término general de una sucesión, sea geométrica o aritmética, es la fórmula que me permite obtener el término que quiera en cuestión. Por ejemplo, si quiero el término a sub 10, el a sub 20, el que está en el lugar 30, 40, 50, sin tener que calcular todos los anteriores, ¿vale? Sino simplemente una fórmula que pongo el término, el orden, el lugar donde está el término que quiero calcular y lo calculo. Eso es el término general, ¿vale? En este caso es muy fácil, a sub n es igual a sub 1, que representa al primer término, por r elevado a n menos 1, ¿vale? En esa fórmula del término general, n representa el término enésimo, es decir, si yo quiero calcular el término que ocupa el lugar 10, pues n sería 10. Si quiero calcular el término que ocupa el lugar 25, pues n sería 25. Esta n y esta n. A sub 1 representa el primer término y r representa la razón de la progresión geométrica. Esa sería la fórmula del término general si conocemos el primer término de la sucesión. Pero si conocemos un término cualquiera de la sucesión, términos 10, el 15, el 20, la fórmula general, partiendo de ese término, pues sería a sub k, siendo k el término que sea, el término sub 10, el 20, por r elevado a n menos k. Es decir, en vez de 1, pues k. Y también podemos calcular el término general si en vez del primer término nos dan el término el que sea, ¿vale? Esas son las fórmulas del término general de la progresión geométrica. Vamos a ver algunos ejemplos. Si yo tengo la sucesión, por ejemplo, que hemos puesto antes, una facilita, 1, 2, 4, 8, 16, así. Y os digo, venga, calcúlame el término general de esta sucesión geométrica. Bueno, rápidamente veo que es geométrica porque lo que vamos haciendo es multiplicando de 2 en 2. Entonces ahí tengo la razón es 2 y el primer término, pues muy fácil de ver, me lo dan, el primer término es 1. ¿Cuál sería el término general? Pues si me lo preguntase, el término general sería a sub n es igual a sub 1, que en este caso es 1, por r, que en este caso es 2, elevado a n menos 1, ¿vale? Esa sería la fórmula del término general si me la piden. ¿Y para qué sirve esa fórmula? Como ya hemos dicho, sirve para calcular el término enésimo, es decir, el término que yo quiera.
quiero calcular el término número 10, el término número 20, el término número 100 millones, el que yo quiera. Por ejemplo, si me dicen calcula el término número 15, el término que se encuentra en el lugar número 15 de la sucesión. No tengo que estar haciendo y por 2, y por 2, y por 2, y por 2, y por 2 15 veces. 15 veces. Simplemente me vengo aquí, sustituyo la n por 15 y hago la cuenta, ¿vale? Va a salir un número bastante alto, así que lo tendré que hacer con calculadora seguramente. A su n es igual a 1 por... El 1 por en realidad no hace falta ponerlo, porque 1 por algo se queda igual. Esto sería 2 elevado a 15 menos 1, que es 2 elevado a 14, ¿vale? Si cogemos la calculadora o el móvil con calculadora y hacemos 2 elevado a 14 elevado a 14, pues sale, si no lo he hecho mal, 16.384, ¿vale? Un número muy alto. Vamos a comprobar, por ejemplo, el término número 4, a ver si me sale. Ese sé cuál es, el término 4 o el 5, el término número 5, sé que sale 16. Bueno, esto no sería a su n, esto sería a sus 15. A sus 15 sería este número tan grande. Claro, hacer una progresión geométrica, ir multiplicando enseguida crece muy rápidamente, ¿vale? Si voy a calcular el término número 5, pues la cuenta sería 2 elevado a 5 menos 1, que sería 2 elevado a 4. Y 2 elevado a 4 es 2 por 2, 4, por 2, 8, por 2, 16. Ahí se me facilita y no sale, ¿vale? Así se calcula y para eso sirve el término general de una sucesión geométrica. Seguimos con otro ejemplo sencillito, por ejemplo este, me dice una sucesión, me da los siguientes datos. Me dice el término número 4 vale 25 y la razón es 2. Calcula el término general, calcula a su n, ¿vale? Aquí ya no me dan la sucesión ya puesta ni el primer término, simplemente me dan un término cualquiera y la razón. Pero eso es suficiente, ¿vale? No tengo más que aplicar esta fórmula. Yo digo a su n, en término general, es igual a sub k, que es este que me dan, el 25, por r, que es 2, elevado a n menos k. K es el lugar que ocupa, es decir, no es 25, es 4, es el lugar, el término número 4, es el que manda, pues n menos 4, ¿vale? Así es el término general. Si yo quisiera calcular el primer término de la sucesión y escribir el término general de esa forma basada en el primer término, pues voy a usar esta fórmula. ¿Qué hago? Bueno, pues a partir de esta fórmula vamos a calcular el primer término, a sub 1. ¿Cómo lo calculo? Pues a sub 1 es 25 por 2 elevado a n menos 1. Y n es 1, perdón, n menos 1 no. N que es 1 menos el 4, este que tengo aquí. 1 menos 4. Entonces eso sería igual a 25 por 2 elevado a menos 3. ¿Qué significa un exponente negativo? Os recuerdo que un exponente negativo significa que eso está en el denominador, es decir, en una fracción que le hemos dado la vuelta, que está en el denominador. Es decir, esto es 25 partido de 2 elevado a 3. Un exponente negativo significa que tenemos ese exponente, pero abajo en el denominador, ¿vale? 2 elevado a 3 es 8. 2 por 2, 4, por 2, 8. Entonces, el primer término es 25 elevado a 8, que no se puede simplificar, porque 25 es 5 al cuadrado. Así se queda, 25 octavos. Ese es el primer término de la sucesión, ¿de acuerdo? Entonces, si ahora queremos escribirlo con esta fórmula, pues sería a sub n es igual al primer término, que es 25 octavos por r, que es 2, elevado a n menos 1, ¿vale? Esto siempre debería ir así en paréntesis. Bueno, da un poco igual, pero bueno, por si acaso, que no haya confusión. Elevado a menos 1, ¿vale? Ese sería el término enésimo escrito en base al primer término de la sucesión, lo cual es totalmente equivalente a esta fórmula. Podemos hacer la prueba. Vamos a calcular el a sub 3 según esta fórmula. Será igual a 25 por 2 elevado a 3 menos 4, ¿vale? 3 menos 4 que sería menos 1, entonces sería 25 por 2 elevado a menos 1, pero ya he dicho que el menos 1 significa que el 2 está abajo y 1 positivo. Lo que pasa es que 2 elevado a 1, pues no hace falta ponerlo, ¿vale? Sería 25 entre 2 si queréis dejarlo con fracción o 12,5 si queréis ponerlo con decimal. Normalmente se deja como fracción porque es más exacto, ¿vale? 25 medios, ese sería el término tercero.
Si quiero calcular el término tercero, lo tengo aquí empezado, utilizando ahora esta fórmula, pues hago lo mismo. A sub 3, pues pongo el primer término que es 25 partido por 8, 25 partido por 8, y ahora pongo 2 elevado a 3 menos 1. La n ahora vale 3, 3 menos 1. 3 menos 1, ¿cuánto es 3 menos 1? Pues 2. 25 por 2 elevado a 2, todo eso partido por 8. 2 elevado a 2 es 4, ¿vale? 4 dividido entre 8, pues si simplifico eso es un medio. Es decir, que me queda 25 partido por 2, ¿vale? Esto si queréis verlo así, esto es como si fuera 8, es como si fuera 2 elevado a 2 por 2, ¿verdad? Porque es 2 por 2, 4 y por 2, 8. Pues este 2 elevado a 2 se me va con este 2 elevado a 2 y me queda 25 dividido entre 2. Exactamente lo mismo que tengo aquí. ¿Qué es lo que quería comprobar? Que tanto si utilizo esta expresión para escribir término general como si utilizo esta para escribir término general, aunque me salgan números distintos, son expresiones iguales, similares, equivalentes, que me van a dar el término enésimo, el que sea, el 10, el 12, el 15, el n, enésimo, me lo van a dar los dos indistintamente igual, depende del que tenga, ¿vale? Pues nada, así es como calculamos el término general de una progresión, de una sucesión geométrica, cuando no sabemos el primer término de la sucesión. Si te ha servido el vídeo, si te ha gustado, dale like, suscríbete al canal, compártelo con tus compañeros, pero sobre todo te recomiendo que entres a mi página web todosobresaliente.com, donde podrás encontrar este y otros ejercicios de matemáticas, de física, ordenados por categoría, y podrás usar el buscador de la página web para encontrar exactamente el vídeo que necesitas. Nada más, eso es todo. Gracias por ver el vídeo. Adiós.